día, hermanos, amigos, ¿cómo les va? En esta fresca mañana otoñal nos disponemos a comenzar este culto donde celebraremos o estamos celebrando el día de la ascensión del Señor. El Señor, después de estar unas cuantas semanas entre los suyos después de la resurrección, fue tomado y llevado al cielo, dice la palabra. Y hoy trataremos de ver qué quiere decir esto. Pero empezamos diciendo que la ascensión de Jesús es una manera de expresar la exaltación de Jesús y el deseo de Dios que lo que le aconteció a Jesús también se realice un día cuando Él venga a buscar con todos sus hijos. Es decir, lo que sucedió con Jesús nos va a pasar a nosotros sus hijos, porque esa es nuestra esperanza. Es esperanza de eternidad, y no solo esperanza, es certeza de que Dios, como siempre cumplió con su palabra, esto también lo va a cumplir. Y bueno, esto lo vamos a ver en las lecturas que tenemos para esta mañana, donde veremos que Jesús es la cabeza de la iglesia y su cuerpo en la tierra, que Él afirmó su autoridad, y además cuando Él se va, le dice a sus seguidores, a sus discípulos de ese momento y también a nosotros hoy en día, qué tenemos que hacer en nuestra vida como cristianos. Anunciar el Evangelio al mundo entero y poder vivir dentro de la comunidad de fe, realizando la obra de Cristo. Entonces, empezamos este culto pidiéndole a Dios, a su Espíritu, que nos dé fe y fortaleza para ayudar a edificar la iglesia, como testimonios, como testigos clave de lo que Dios hizo en nosotros, por nosotros, para nosotros y de lo que sucedió Jesucristo, que es aquello que nos mantiene viva la fe y la esperanza. Señor, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias porque nos diste vida eterna en Jesucristo, te damos gracias porque sabemos que lo que pasó un día en Jesucristo y lo que le pasó a Jesucristo también es la primicia de lo que nos va a pasar a nosotros. Hemos de resucitar para vida eterna y vamos a estar disfrutando esa vida restaurada que vos nos tenés prometida. Te damos gracias por todas estas cosas. Bendecí a aquellos que están escuchando, están viendo, Señor, y que tu paz y tu amor pueda invadirnos de tal manera que podamos disfrutar tu presencia en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Pueblos, todos batid palmas, aclamad a Dios con gritos de júbilo, porque el Señor es sublime y terrible, emperador de toda la tierra. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor, al son de trompetas. Tocad para Dios, tocad, tocad para nuestro Rey, tocad, porque Dios es el Rey del mundo, tocad con maestría, Dios reina sobre las naciones. Dios se sienta en su trono sagrado. Mueve el estanque en mi ser. Úneme a tu río, dame vida. No sé qué
Los apóstoles lo vieron elevarse, y una nube lo ocultó de la vista de ellos. Se le aparecieron 2 hombres vestidos de blanco que le dijeron: «Hombres de Galilea, ¿por qué siguen mirando al cielo? Que Él ilumine sus corazones para que ustedes puedan valorar la esperanza a la que han sido llamados, los tesoros de gloria que encierra su herencia entre los santos, y la extraordinaria grandeza del poder con que Él obra en nosotros, los creyentes, por la eficacia de su fuerza. Este es el mismo poder». Efesios 1, 18, 19. Esta es la porción bíblica que vamos a leer en Marcos 16, que es para la reflexión del día de hoy. Marcos 16, versículos 15 y 16 y 19. Jesús resucitado se apareció a los 11 y les dijo: «Vayan por todo el mundo, anuncien las buenas noticias a toda la creación. El que cree y se bautice se salvará. El que no crea se condenará». Después de decirles esto, el Señor Jesús fue llevado al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Bueno, después de este pasaje escueto que se nos leyó, hay otros pasajes que son un poco más extensos. Pero después de este pasaje escueto, y simplemente acá nos dice que después de que Jesús se apareció durante un tiempo, le dejó sus recomendaciones a sus discípulos y fue llevado al cielo y a sentarse a la derecha de Dios, del Padre. Hoy en día, generalmente, para estar bien informados, utilizamos 3 caminos en diversas proporciones. Por un lado, escuchamos la radio. Las hay radios que se dedican solo a noticias. También están los periódicos, ya sea por vía de papel, que cada día se lee menos, y si no, vía internet. Y por último, muchas veces puede ser que algunos de nosotros busque un canal de información cuando conversamos con amigos o conocidos que generalmente estén bien informados, entonces nos mantienen al tanto de la noticia o creemos lo que ellos nos dicen. Sin embargo, estos caminos, cada uno de estos, tienen un riesgo o un defecto en común. ¿Por qué? Porque llevado por nuestra morbosa inclinación de la naturaleza humana que tenemos, generalmente las noticias que nos llegan son las malas noticias que suceden y no las buenas. Los medios se hacen eco más fácilmente de los escándalos, de los desastres, del chusmerío, que de las cosas buenas. Es más noticia el avión que se cae que los millones de aviones que salen y aterrizan normalmente cada día. Siempre están atentos y despiertos para hacer de la desgracia una noticia. Y se repite, y se repite, y se repite. Por ahí un ejemplo es el fútbol, que cuando un equipo anda mal estamos atentos a ver si pierde y de golpe si se va, si pierde tiene que renunciar el técnico, y esta persona se queda sin trabajo, y es mucho más noticia eso que ver el esfuerzo y el trabajo que se hace continuamente un grupo de personas, 20, 30 personas en la semana entrenando cada día, buscando la mejor forma y fórmula de juego para llevar un resultado positivo,
es más noticia el hecho que pierda que el esfuerzo que se hace en conjunto. Es que parece que el esfuerzo no despierta simpatía. Las cosas buenas y los frutos silenciosos, por ejemplo, que muchos hacen surgir sonrisas a lo largo del planeta. Y por ejemplo lo podemos ver en este tiempo difícil de pandemia, el trabajo de profesionales de la salud, y no estoy hablando del médico solamente, sino de las enfermeras, de las mucamas, de los técnicos, en todas las áreas de salud, los familiares, los voluntarios, en todos los centros de salud. Y por un lado, en muchos gestos diarios, de miles de gestos de amor que se siembran a lo largo y lo ancho del planeta, abriendo comedores, iglesias, comunidades, sociedades de fomentos, escuelas, casas particulares. Eso no es una gran noticia, se dice, pero no se la está repitiendo cada momento. Quiere decir que para estar bien informado, no bastará estar atento a los llamados medios de comunicación social, porque en realidad, más que informar, desinforman o te dan una información parcial, partidaria. Hoy por hoy tenemos un gran problema en Argentina, especialmente con los medios masivos de comunicación, porque el 85% de ellos pertenece a un solo dueño, así que las noticias que nos llegan son bastante filtradas, y allí de alguna manera aparece casi siempre recortada la realidad y mostrando solo un lado de las cosas, la cosa que a los dueños le conviene. Tampoco allí, al menos de modo frecuente, van a aparecer las noticias que Dios tiene para darnos. Y son noticias muy buenas. Atendamos, por ejemplo, el mensaje que hoy nos comunica la ascensión de Jesús. Con la ascensión de Jesús podemos titular: algo de nosotros ya está en el cielo. Y quiero abrir un paréntesis para tener un concepto del cielo. Hay un versículo allá en Isaías 66 que dice: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. Entonces podemos seguir un hilo bíblico donde encontramos dos concepciones o acepciones de la palabra cielo. La primera es la bóveda que nos envuelve. Todos miramos para arriba, la bóveda celeste. Ahí es el cielo. Y le decís a los chicos del cielo y todos apuntamos para arriba. Y por supuesto, nos encontramos con un montón de pasajes en la Biblia, pero quiero referirme a uno solo, que es Génesis 1:1, donde dice: en principio Dios creó los cielos y la tierra. Es decir, ese cielo que vemos es el cielo creado por Dios. Y el otro cielo, que el Antiguo Testamento nos da elementos y después se confirma en el Nuevo Testamento, es el lugar donde vive Dios. Por eso el versículo de Isaías: el cielo es mi trono. Y el hombre del Antiguo Testamento, porque tenemos que tener una visión clara a través a lo largo de la Biblia, por eso más allá de predicación, también quiero que haya un poco de enseñanza en esto.
el hombre del Antiguo Testamento se dio cuenta que Dios era más grande que la creación y por lo tanto Dios debería morar más allá del cielo. Es decir, Dios estaba afuera de su creación. Él no estaba en la creación, estaba fuera de la creación. Y esto lo vemos desde nuestros tiempos. Y desde nuestros tiempos a este criterio tenemos que agregarle algunos elementos más. Dios nunca deja de ser el Dios que habita el cielo de afuera, el cielo de más allá. Pero también es el Dios que está aquí abajo. Pues en una acción salvífica, salvadora, Dios es el Dios que salva. Por eso llegó a nuestra existencia como ser humano este cuerpo corrupto, pecador, para establecer y restablecer nuestra relación con Él. Por eso el Nuevo Testamento combina ciertas imágenes. Por ejemplo, la idea que fue teniendo el hombre antiguo con respecto a su relación íntima con Dios. Comenzamos en Edén, donde vemos ahí en Génesis que dice que Dios se paseaba por el huerto. Había una intimidad entre Él y nuestros primeros padres. Después, con un tiempo, el ser humano se reprodujo, Dios decide que haya un diluvio y esa relación íntima solamente la tuvo con Noé, con su familia, en un arca. Después esto fue creciendo y tuvo otra relación más profunda con Abraham y estableciendo esa relación en la tierra prometida. Con el tiempo se fue creando el pueblo de Dios y Él puso su tabernáculo en el desierto, esa tienda grande, y ahí estaba la presencia de Dios. Y con el tiempo, cuando Israel se establece, David, Salomón, hacen un templo y ahí está la presencia de Dios. Entonces, en el Nuevo Testamento se juntan todas estas imágenes en Jesucristo. Porque Jesucristo es Emmanuel, es Dios con nosotros. Dios está en el cielo, pero también está acá. ¿Y qué significa esto? Porque el hecho de que Jesús esté ahora a la diestra del Padre en el cielo y de que ha ido a preparar un lugar para nosotros, no significa que nuestro destino final vaya a estar separado de un universo físico. Digo esto porque muchos creen, y así a veces se nos ha dicho, que nuestra presencia eterna va a ser una presencia etérea, espiritual, que por ahí tengamos una aureola, que estemos cantando, que andemos con el arpa, la lira, arriba de una nube o de otra nube por ahí, despojado de todas las cosas materiales, en especial despojado de este cuerpo dolorido, enfermo, amputado, hipertenso, lleno de colesterol. Porque Jesús fue al cielo, al lugar de Dios, fue posible que Dios nos rescatara, nos redimiera. Y por la acción de Jesús, su vida, muerte, resurrección y ascensión, se produce una renovación, y más que una renovación, una regeneración de todo el universo. Entonces Juan, allá en el Apocalipsis, ve una visión, dice, la nueva Jerusalén descendiendo del cielo y de Dios.
pero tenemos que tomarlo como una visión, no como una cosa literal, porque representa el toque final de la obra regeneradora de Dios. ¿Qué está diciendo Juan? Está diciendo que en algún momento se ha de producir el establecimiento definitivo del reino de Dios. Y esto es lo que predicamos, el reino de Dios se ha de establecer de forma definitiva entre los hombres. Ya vino con Jesús, se está fortaleciendo, se está realizando y en algún momento se va a consumar. Por eso la patria celestial que anhelaba Abraham no es una tierra ubicada en el cielo, sino que es el lugar donde vamos a habitar los redimidos de Dios como pueblo de Dios, donde nos vamos a relacionar verdaderamente con Dios, con la humanidad y con la creación. El cielo es una habitación de Dios, una ciudad del cielo, pero cuando se establezca en la tierra regenerada, va a significar que la habitación de Dios es con los hombres. Así es como la historia comenzó en el Edén, en ese lugar magnífico, donde había que hacer cosas, pero se disfrutaba la compañía íntima de Dios. Así como comenzó en el Edén, es como terminará en la tierra recuperada del reino de Dios. Y acá cierro paréntesis para que tengamos una idea de lo que es el cielo. Porque Jesús, cuando se fue a la diestra de Dios, y algo de nosotros dijimos, ya está con Jesús en el cielo. Después de su resurrección y de haber aparecido a sus discípulos, hasta que estos hubieran comprendido todo lo que sucedió, Jesús, dice el versículo, fue llevado al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Y en esto consiste la ascensión. El lugar de Jesús, Hijo de Dios, es en el cielo. Y volviendo allí, ha llevado con él, se fue con él, nuestra condición humana. ¿Por qué? Porque Jesús resucitó en cuerpo, en carne, en esto que tenemos nosotros, la parte humana de Jesús, resucitó y fue al cielo, no solo la parte espiritual. Lo que estoy diciendo es que no tenemos que espiritualizar esto del cielo, ni de la ascensión. Jesús fue en su parte humana, en carne y hueso, que asumió desde el momento en que se encarnó como un niño. Por eso es que podemos decir con verdad que a partir de la ascensión, algo de nosotros ya está en el cielo. Es nuestra humanidad. Ese lugar no es solo el de Jesús, porque por su misericordia y para nuestra salvación es el lugar también nuestro. Porque como seres humanos tenemos el destino de eternidad que nos señala notoriamente la meta a la que Dios nos convoca. Dios nos convoca a eternidad. Y aunque nosotros aún estamos en la tierra, algo de nosotros está en el cielo. No participaremos del cielo de una manera automática, Dice el versículo, el que cree y se bautice se salvará. El que no crea se va a condenar. La fe nos hace participar de la vida de Jesús. El rechazo de Jesús, que es propio de aquel que sabiendo de lo que hizo Jesús, porque se le ha presentado el Evangelio, decide no aceptarlo y no creer, eso le va a impedir participar de la salvación que Dios le está ofreciendo. Es una salvación que Dios no impone, pero que ofrece a todos. Pero ni siquiera la fe tiene un efecto automático. Es decir, no participamos del cielo
en forma automática, pero la fe tampoco tiene un efecto automático. Es decir, de la mano de la fe van las obras de la fe. Creer en Jesús no es solamente una cosa teórica, no es solamente aceptar su palabra, sino vivir conforme a ella. Por eso Santiago después dice, la fe sin obras es muerta. Por eso, a los discípulos, a los que han creído, la fe les cambia la vida. Y Jesús, que le dio ese regalo, les encargó también una tarea. No es posible para quienes hemos recibido esta buena noticia de nuestra participación y destino eterno, quedarnos mirando para arriba. Como a los discípulos, Jesús nos despierta, nos sacude y nos convoca a una misión. Y para terminar, esa misión es que tenemos que anunciar esta buena noticia. Dios abrió el cielo, Dios abrió las puertas del reino de Dios, Dios nos está esperando en su casa. Sabemos que los periódicos y las radios no nos van a dar toda la información que es posible, que se especializan en las malas noticias porque venden más, porque tienen que ver con nuestro morbo. Pero sabemos también que hay otros modos de informarnos y otros modos de producir información. Si tuviéramos en nuestras manos los medios de comunicación, diríamos que lo podríamos hacer, haríamos otras cosas. Daríamos a conocer al mundo las buenas noticias. Pero de todos modos, aunque no tengamos un periódico, un micrófono, podemos dar buenas noticias. Y bastará con que nos animemos, en primer lugar, a vivir de manera coherente nuestra vida, a hacer lo que pensamos y decimos, vivir según lo que creemos. Y ese pensamiento del cristiano apunta al reino de Dios. Y también como consecuencia, que nos animemos a pregonar de la manera que sea aquello que creemos. Vivir lo que pensamos, decir lo que creemos. Hay buenas noticias para anunciar y de las que nosotros conocemos, la mejor de todas, sin duda, es el reino de Dios. Dios te bendiga para poder creer cada día más en Jesús, tener más fe en Él y poder vivir esa vida que decís que tenés, caminando por los caminos de la fe y pregonando esta fe en Jesucristo. Amén. Te bendecimos, Padre, con toda la fuerza de nuestro espíritu, por la glorificación de tu Hijo y nuestro hermano Cristo Jesús. Él no se ha ido para desentenderse de este mundo, sino como cabeza nuestra nos precede en la gloria eterna de tu reino. Gracias también, Padre, porque Jesús nos confía su misión y quiere utilizar nuestra inteligencia y nuestro corazón, nuestras manos, nuestros labios, nuestros pies, nuestro tiempo, al servicio de su buena nueva de salvación y de su amor al hombre. No permitas, Señor, que nos cerremos en la comodidad, en la apatía, en el egoísmo, en la falta de fe, en definitiva. Llénanos de la fuerza del Espíritu y cuenta con nosotros. Amén. Bueno, vamos terminando el culto, pero antes quisiéramos dejar algunos motivos de oración. Los que están en el WhatsApp de la Comunidad Cristiana Plátano reciben todos los días un devocional y además Silvia se encarga de hacernos saber las necesidades que están pasando o están pidiendo por oración. Así que acá tengo anotado y les dejo también para la semana orar por Remigia Lescano, que está con COVID.
Sergio, Cintia, que Dios puede abrir puertas de trabajo, Vanessa, que pueda reconciliarse con la madre y la hermana, Teresa, con problemas de salud, Fernanda, que está haciendo quimioterapia, Gabriela, que Dios tome control de su vida, pueda conocerlo a Dios, que también pide por los matrimonios que son sostén del hogar, y que como sostén del hogar, como cabeza del hogar, podamos estar practicando la palabra y ser ejemplos a nuestros hijos. Por Sergio y Lorena también, que haya restauración espiritual en estas personas. Y por otro lado, Valeria está dando gracias por Oscar Jules, que la pasó fea con el COVID. Y bueno, salió con algunas secuelas, pero Dios ha escuchado las oraciones. Por todas estas cosas damos gracias a Dios, pedimos, y sabemos que cuando 2 o 3 se juntan para peticionar cosas, Dios está en medio de ellos, y Él dará las peticiones del corazón de cada uno, de acuerdo a su voluntad. Y me quisiera despedir entonces en esta mañana, leyéndole un pasaje que tiene que ver con lo que escuchamos recién sobre el cielo, sobre la ascensión, sobre el reino de Dios. Está en Apocalipsis 21. Y esta visión que tenía Juan la describe de esta manera: después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Oí una potente voz que provenía del trono y decía: aquí, entre los seres humanos, está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos, y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Qué hermosa promesa de eternidad. Dios va a estar en medio de nosotros y restablecerá el pacto, siendo siempre nuestro Rey, nuestro Gobernador, nuestro Dios, y nosotros seremos su pueblo. Por eso, con esta esperanza, sabiendo de que Dios es un Dios que cumple, nos vamos a nuestros quehaceres, a nuestras casas, y ya mañana al laburo, iba a decir al trabajo, recibiendo la bendición de Dios. Por eso decimos que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la compañía constante del Espíritu Santo sea con todos y cada uno de nosotros. Amén.